fallo de la Corte sigue ganando repercusiones, sigue, digamos, generando opiniones a favor y en contra, ¿no? En contra de ese fallo que obliga al gobierno nacional a indemnizar a las provincias, a pagarle lo que le sacó por la rebaja del IVA y otros impuestos, vamos a preguntarle o pedirle una profundización de la opinión que vimos en las redes sociales al legislador radical Javier Vicellares, que entiendo debe considerar que es, entre otras cosas, un fallo político. Hola Javier, ¿cómo estás? Eduardo, soy Eduardo Bocco. Eduardo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. El gusto de charlar con usted. Igualmente, Javier. Bueno, contame cuál es, en el fondo, tu preocupación y tu posición por esta resolución judicial. Mira, a ver, yo la resolución la he analizado desde dos ópticas. La primera es el planteo concreto de los gobernadores, 15 gobernadores, todos con un apoyo explícito a Alberto Fernández, que ante una medida del gobierno que yo lo reconozco, ojalá se hubiera tomado hace algunos meses, porque creo que es muy positiva para el bolsillo de muchísimos argentinos, la eliminación del IVA, la canasta básica, es algo solicitado por muchísimos bloques, por muchísimos partidos políticos en Argentina. Ante esa medida concreta que toma el gobierno, en la coyuntura y en el tiempo que se haya tomado, interponen una medida cautelar para que no se les descuente de su propia coparticipación. A ese requerimiento el que yo, la verdad que he expresado mi repudio desde el punto de vista de que la Corte Suprema lo termina avalando. Y ahí ya llego a la Corte Suprema. ¿Por qué lo hice? Porque creo que los gobernadores han sido grandes beneficiados por el gobierno de Macri en estos 4 años en lo que tiene que ver con los ingresos a sus provincias. De hecho, una de las grandes críticas es la deuda que tiene la nación, pero la gran mayoría de las provincias argentinas son superavitarias. Y eso es porque Macri ha federalizado en muchísimos casos su política hacia las provincias. Y con recursos, obviamente, recursos no solamente en coparticipación, sino en obras. Cada vez que los gobernadores han tenido que ceder algún tipo de coparticipación, siempre la nación lo ha compensado. Los gobernadores no han perdido nunca en estos 4 años. Ni en el consenso fiscal, que lo firmaron 23 de los 24, ni en ningún otro tipo de situación. Con lo cual, la verdad que me parece que ha sido una actitud netamente política la que tuvieron. Con la Corte Suprema lo que he planteado es que en otras instancias lo que suele existir son algún tipo de audiencias de conciliación para ver cómo se solucionaban este tipo de problemas. Creo que era competencia de la Corte resolver el tema sin lugar a dudas, porque estaba planteado entre una provincia y la nación, pero me parece que con la celeridad que sale y sin ningún tipo de audiencia de conciliación entre las partes, y la verdad que tampoco creo que es lo ideal. Por supuesto que respeto, es la Corte Suprema de Justicia, es un poder independiente, pero me parece que una audiencia de conciliación, un diálogo previo se podría haber existido. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. Se entendió perfecto este análisis con por allí estas cuestiones políticas, pero en lo estrictamente legal, ¿considerás que es ajustado de derecho lo que resolvió la Corte? Mira, yo creo que lo estrictamente legal, sin lugar a dudas, que se puede, y por eso justamente lo que resuelve la Corte es la medida cautelar y no el fondo de la cuestión. Correcto. Porque indudablemente que son impuestos coparticipables. Lo que yo creo es que la urgencia del momento económico y social meritaba otro comportamiento. Meritaba lo que muchas veces ha sucedido durante estos años. Y es que cuando una de las provincias sentía que había fondos o que había recursos que de alguna manera la nación no le coparticipaba o que la nación se apropiaba, exigía algún tipo de compensación. Vos fíjate que pasó con el famoso congelamiento de las naftas. Y automáticamente las provincias que tienen que ver con las regalías petroleras iniciaron acciones judiciales contra la nación. Bueno, yo lo que planteo es, nadie está diciendo a los gobernadores cedan lo que les corresponde, porque incluso hay una responsabilidad pública en ese sentido de cada gobernador con respecto a sus comprovincianos, por así decirlo. Pero sí me parece que las instancias de diálogo, en un momento en donde la Argentina, económica y socialmente, realmente está complicada, me parece que realmente era para privilegiarlas. Esa instancia de diálogo no se privilegió y directamente se acciona judicialmente.
Javier, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman te saluda. Hola. Javier, bueno, en Argentina creo que uno de los problemas básicos de este momento de esta crisis es la incertidumbre. Digo, que haya de pronto decretos en donde, digamos, se cambien las reglas del juego para las provincias. ¿No crees que esta medida también atentó, digamos, a la credibilidad y a la necesidad de certezas en el país para la toma de decisiones? Mira, yo lo veo de esta manera, coincido 100%. Las reglas del juego claras y con profundidad y en el tiempo son lo que nos pueden hacer que realmente tengamos un país con certidumbre y seriedad. Ahora, también tenemos que convenir que la urgencia del momento muchas veces necesita medidas urgentes. Y si en este caso el gobierno toma una medida fuera de tiempo, la medida no dejaba de ser acertada, porque realmente era para mejorar el bolsillo y la capacidad adquisitiva de muchísimos argentinos. Javier. En ese sentido creo que es donde vos tenés que valorar la medida, ¿no? Sí. Javier, una pregunta. ¿Vos creés en la afirmación que hacen algunos opositores de que en la Corte Suprema existe una mayoría peronista? Similar a la mayoría automática que existió en otro tiempo. Aunque mira, la mayoría automática respondía el gobierno de Carlos Menem, ¿no? A ver, para dejarlo bien claro, Eduardo, porque incluso fue un debate que se dio cuando nosotros tuvimos que analizar el pliego del doctor Angulo en la legislatura. Yo soy de los que públicamente dijo que hay que merituar a los postulantes a los cargos de la justicia, no por su afinidad política, no, sino por sus condiciones técnicas. La Corte tiene entre sus miembros personas que en su momento han militado activamente en partidos políticos, lo que no significa que tengan altísimos méritos para poder ocupar esos lugares, con lo cual yo no soy de los que interpreta de que la Corte tenga un tinte o tenga un predominio justicialista, y por eso mismo no se me ocurriría plantear un juicio político a los miembros de la Corte porque de repente se ha fallado de una manera que no es conveniente para un gobierno. No, yo creo en la independencia de los poderes. Lo que yo planteo yo lo que planteo concretamente es: ¿por qué no hubo una audiencia de conciliación, como en muchísimas otras oportunidades ha existido, por ejemplo, con otras diferencias entre una provincia y la nación? Digo, ¿por qué plantear justamente en este momento que la nación está complicada con los números, que todo lo tiene que afrontar la nación, pero que no toquemos un peso de la coparticipación? Digo, me parece que hay mérito a un análisis con un poco más de tiempo. De todas maneras, insisto, lo que más cuestiono es la actitud de los gobernadores. Nunca los gobernadores en estos 4 años perdieron plata con la nación, digo para que quede claro. Muy bien. Javier, te agradecemos mucho el contacto como siempre, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, buen día.